nuestros asistentes a esta conferencia. En el día de hoy contamos con la presencia del director del programa, John James Pérez Penagos. Él va a estar con nosotros en el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia, señor director. Muchas gracias a David Mora por estar también, por orientarnos esta conferencia que es de gran interés para todos los asistentes. Gracias a todos los asistentes por estar acá puntualmente. Bienvenidos. En el día de hoy vamos a tener una conferencia sobre riesgos, eh, emergencias en las empresas. La va a orientar el ingeniero industrial David Mora. Él también tiene una tecnología en seguridad en el trabajo y pues tiene otros estudios que él ahorita nos va a contar. Él es una persona especializada en el tema de emergencias empresariales. Entonces él nos va a hablar hoy de este tema tan importante para todos nosotros en la gestión del riesgo, que es básico para todo el sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Muchas gracias, bienvenido David. Puede iniciar entonces con la conferencia. Muchas gracias. Oh, profe, muchísimas gracias a usted y a todo el equipo de trabajo por esta invitación y por hacer este tipo de eventos académicos que son tan importantes y tan relevantes para fortalecer conocimientos, habilidades y destrezas en todo el componente de la seguridad y salud en el trabajo. Como le dijo el profe Carlos, mi nombre es David Mora. Voy a tener la oportunidad pues, de acompañarlos el día de hoy con lo que hemos denominado generalidades en la administración de emergencias empresariales. Y pues cualquier inquietud, cualquier duda que de pronto puedan ustedes tener, estoy presto o el profe me indica la dinámica para la participación. El objetivo es que lo hagamos algo interactivo, que podamos realmente hacer un excelente uso de las tecnologías. Toda vez que la pandemia pues nos adentró un poco más a este mundo virtual, pero pues que dentro de la misma virtualidad no perdamos la esencia de las capacitaciones o de las actividades que tienen que ver directamente con el poder desarrollar ese encuentro a viva voz con todas las personas. Entonces, realmente el objetivo de esta actividad es poder compartir con ustedes, como le dijo el profesor, algunas experiencias, algunos conocimientos dentro del componente de las actividades que desarrollamos nosotros en el día a día y que está basado pues obviamente en la evidencia de lo que se vive dentro de las actividades dentro de las empresas. Aquí están mis contactos por si de pronto en algún momento les puedo colaborar, alguna duda, alguna inquietud. Y pues parte del objetivo también es podernos adentrar un poco más y seguir participando de este tipo de actividades. Sé que esta es la última del año, me siento muy honrado de eso, de poder hacer ese cierre completo y magistral con relación a todas las actividades que ustedes han venido desarrollando dentro de la parte de la educación continua, una actividad desarrollada y liderada pues por la universidad y por la facultad. Entrando pues ya en materia directamente, pasarla. Profe, me confirma si, ya, cierto. Ahora, me confirma por favor si pasó la diapositiva. Sí, señor. Ok, perfecto. En los últimos años, los países de América Latina y el Caribe hemos venido enfrentando a lo largo de todo este tiempo una serie sin precedentes de desastres y de emergencias, unas situaciones, la gran mayoría de orígenes naturales, otras de origen antrópico, pero en todas estas, digamos que siempre hemos tenido el resultado, ha sido que hemos tenido unas situaciones bastante complejas. Cada vez la tecnología, e incluso el tema pues del cambio climático ha tenido una injerencia bastante interesante desde el punto de vista académico con relación a cómo nosotros vamos a afrontar ese tipo de situaciones. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy no solamente es un tema que afecte a Armenia, al departamento del Quindío, ni siquiera a Colombia, es una situación a nivel mundial y donde se está buscando que tengamos una estandarización, por lo menos dentro de la parte del continente americano, especialmente lo que tiene que ver con América Latina y el Caribe con relación a este tema tan importante como son las emergencias empresariales. Entonces, quiero que este sea como la introducción y el preámbulo para que nosotros seamos conscientes de toda la dinámica que tienen en estos momentos las empresas independientemente de su actividad económica y que obviamente muchos de nuestros perfiles pues van a ser idóneos y van a ser una situación donde debemos nosotros empoderarnos y hacer un acompañamiento constante y permanente para que esas empresas puedan prever, prevenir, mitigar situaciones de emergencias que en algún momento se puedan llegar a presentar.
Dentro de la parte del componente de las actividades, como se los dije, a pesar de todos los esfuerzos que se han venido haciendo con organizaciones no gubernamentales, inclusive el mismo gobierno, dentro de la parte del apoyo del componente por algunos ministerios en algunos países, todavía encontramos algo de debilidades dentro de las organizaciones, no tenemos una buena dirección, no tenemos un buen control, no hay un buen conocimiento tanto en la parte de terminología como en la parte conceptual. Y esto pues obviamente genera que se presente eh, una situación que los expertos llamaron en algún momento después del evento sísmico que sufrimos acá en el eje cafetero del 99, el famoso segundo desastre. Ese segundo desastre es la falta de preparación, la falta de conocimiento para atender una situación de emergencia o un desastre propiamente dicho. En este orden, la invitación obviamente el día de hoy es que ustedes puedan tomar apuntes, que ustedes puedan llevar como esa guía, esa línea base que les pueda ayudar a complementar sus conocimientos y sus experiencias que tienen hasta estos momentos, todo relacionado y aplicado a la parte empresarial. Hemos tenido un gran avance no solamente en el componente tecnológico y administrativo, sino que también hemos tenido un avance dentro de la parte gubernamental con todo lo relacionado con el marco normativo. Ustedes son conocedores de que Colombia es uno de los países de América Latina que más normas tiene. Eso tiene sus ventajas, pero al mismo tiempo tiene sus desventajas. Las ventajas que tenemos es que a veces se puede anteponer la norma frente a una situación, frente a un comité, frente a un gerente, a un dueño de una empresa que a veces tiene resistencia frente a estos procesos de prevención, preparación y respuesta frente a situaciones de emergencias o desastres, porque muchas veces pensamos que como no me ha pasado es garantía de que no me va a pasar, ¿sí? Entonces los accidentes laborales, las emergencias, los desastres, como les dije al principio, bien sea de origen natural o de origen antrópico, son situaciones donde a veces nosotros nos creemos invulnerables. Es una palabra que no vamos a encontrar en el diccionario, pero que es muy fácil de poderla considerar dentro de la parte de la terminología y es creer que no somos vulnerables a muchas situaciones. Entonces, a veces la resistencia más grande que vamos a tener nosotros o que tenemos nosotros para los que ya estamos laborando en el campo es poder justificar y darle las herramientas de peso a esa junta directiva, a esas personas que son tomadores de decisiones para que se pueda hacer. Si lo buscamos dentro de la estandarización internacional, por lo menos con una ISO, ustedes podrán notar que en las últimas versiones se recomienda y se sugiere que haya un mayor compromiso de la alta gerencia para que realmente esto funcione. Nosotros podemos tener muy buenas ideas, muy buenos conceptos, pero si nosotros no somos las personas que tomamos las decisiones de inversión, especialmente de dinero y de tiempo, pues obviamente nos vamos a ver cortos, no solamente con nuestras ideas, sino para que realmente se puedan materializar para el bienestar de todo el personal. Entonces, situaciones como la duplicidad de funciones o de roles, en algunos casos tenemos esas dos situaciones, bien sea que se duplique la función, es decir, dos personas haciendo lo mismo, o que no haya un responsable. Es muy común encontrar esto en las empresas, lastimosamente, que tenemos unos planes de emergencia o según el decreto 1072, unos planes de prevención, preparación y respuesta frente a situaciones de emergencia muy bonitos, muy bien redactados, empastados en letra dorada en la oficina del gerente empolvándose. Entonces comenzamos a vernos nosotros aquí abocados a un tema de matriz de requisitos legales, darle cumplimiento a ese marco normativo, pero al mismo tiempo, ¿qué tan funcional es? Realmente debería ser la pregunta que tenemos que hacernos nosotros, una fase inicial, y si vamos a asesorar a una empresa, poder saber nosotros también qué realmente va a funcionar de eso que estamos escribiendo. Y así como hemos encontrado unos planes de emergencia bastante interesantes, que es la carta de navegación de la brigada de emergencia de la empresa, pues obviamente también hemos encontrado unos planes de emergencia que se ve, como se dice vulgarmente, el copia y pegue frente a unas situaciones que nosotros sabemos que no están bien redactados, que no están bien elaborados y que se vuelven solamente un documento, una letra muerta que no va a entrar a funcionar en el momento de una situación de emergencia o desastre. Entonces, todo este tipo de situaciones que es la vida real, que es el día a día que nos vamos a encontrar,
tanto gerentes y administradores y dueños de empresas con esa resistencia, como también lastimosamente hay que reconocerlo, dentro de la parte de la ética profesional vamos a encontrar muchos profesionales afines al tema de seguridad y salud en el trabajo, de administración de emergencias y desastres, que también se volvieron muy expertos en el copy pegue. Entonces esto nos ha llevado a comenzar a tener unos documentos muy robustos, unos documentos que realmente nadie lee, unos documentos que la gente no entiende, pero pues que cumplo con la parte de la matriz de requisitos legales. La situación está, y espero que me entiendan bien esta frase, que mientras no pasa nada, no pasa nada, ¿sí? En temas de emergencias y desastres, mientras no pasa nada, todo fluye, no hay un responsable, no sabemos si realmente los equipos funcionan, no sabemos si los PONs o los procedimientos operativos normalizados están en acción, no sabemos tiempos de respuesta, no tenemos nada de esa información. Ocurre la emergencia y allí es donde viene el verdadero problema, tanto para la empresa como para el asesor, como para la persona que está allí. Entonces, dentro de estas generalidades de la administración de emergencias empresariales, es muy importante saber que la gestión documental juega un papel fundamental, pero no llenarnos de papeles, no llenarnos de formatos que, como les dije, se nos vuelva letra muerta, sino que realmente se nos vuelvan unos elementos funcionales que realmente tengan esa asertividad con relación al momento que se nos pueda llegar a presentar la emergencia. ¿A qué nos genera esa duplicidad de roles o no tener un delegado, esa falta de organización, esa falta de direccionamiento, entre muchos otros aspectos? Que muchas veces esto nos genera mayor caos dentro del mismo caos, ¿cierto? Lo que les decía yo ahora, el famoso segundo desastre o la segunda emergencia dentro de la misma emergencia, que es la falta de preparación y la falta de organización. Obviamente eso nos hace que tengamos un desgaste innecesario. Aparte de eso, pues el riesgo con relación a componentes legales de demandas y cosas por el estilo, pues van a estar mucho más a flor de piel para poder llegar a desarrollar ese tipo de situación. Entonces, dentro de los aspectos legales también tenemos que tener en cuenta que no solamente la responsabilidad es de la empresa, sino que también es del funcionario, es del profesional que está allí y que tenemos situaciones básicas como la omisión de socorro, como la negligencia, la imprudencia, la impericia, el dolo, y son situaciones de aspectos legales que es importante tenerlos en cuenta porque muchas veces nosotros desconocemos la norma y creemos que porque no la sepamos nosotros no nos van a juzgar por la misma. Y hay una premisa del derecho que estoy seguro que muchos de ustedes la conocen, y es que el desconocimiento de la norma no me exime de responsabilidades. Eso es bastante interesante en muchas de estas charlas. Cuando uno da la premisa, la mayoría de personas la entiende, la comprende, la conocen, pero con todo eso no nos esforzamos muchas veces en conocer el marco normativo en el cual yo puedo estar incurriendo en una falta. Y ya sabemos que no va a ser argumento de peso decir frente a una investigación de una situación compleja, en una emergencia o en un desastre, de que es que yo no sabía o yo no conocía la norma. Les había dicho hace unos minutos que el tema del marco normativo tenía sus ventajas y sus desventajas, y una de las desventajas que tenemos al tener tantas normas es que nos vamos desactualizando con mucha facilidad. Entonces ustedes han visto todas las adiciones, todas las resoluciones, decretos reglamentarios, leyes que se han ido adoptando en el transcurso de los años y que uno a veces no se actualiza. Por eso son importantes este tipo de eventos que muchas veces hay que reconocerlo también, lastimosamente las personas no aprovechan. Yo me he encontrado con dos grandes grupos de personas en este tema de educación continuada, de temas cortos, pero que son muy importantes y que nos pueden aclarar a nosotros y ampliar nuestro conocimiento de una manera impresionante porque son temas muy concretos. Si el evento se cobra, la gente dice, ay, qué chévere asistir al evento, pero no hay plata, ¿cierto? No tengo plata, ahorita todo el mundo está en modo Navidad, entonces que el estreno de diciembre, que la natilla, que los buñuelos y no hay dinero. Y si se hacen eventos como este de la universidad que no tiene ningún costo, la gente dice que no tiene tiempo. Entonces, a veces satisfacer esas necesidades, están los recursos, tenemos los medios. Este es un evento y los eventos anteriores es para que tuviéramos cientos de personas conectadas, aprovechando toda la tecnología y toda el goodwill y el prestigio que tiene la Universidad del Quindío con sus invitados para poder satisfacer esas necesidades. Y eso es lo que ustedes también se van a enfrentar en las empresas. Muchas empresas siempre van a decir, no tengo tiempo, no tengo plata, pero ese tipo de situaciones, así uno trate de sostenerlas dentro de algún componente de las actividades, pues no nos van a dar a nosotros la relación que realmente necesitamos. Dicho esto, entro
dentro de la parte conceptual a desarrollar la siguiente diapositiva, que por lo menos en el caso mío no me ha pasado todavía. Ok. Entonces, situaciones que se nos pueden presentar dependiendo del entorno laboral en el que nosotros estemos, que puede ser la parte industrial, que puede ser la parte aeronáutica, la parte marítima, infinidad de situaciones o de actividades económicas que pueden tener las empresas y como sabemos, seguridad y salud en el trabajo es un tema transversal a todo el eje empresarial que tienen y pues esto nos va a poder llevar a situaciones o a emergencias que puede tener la empresa independientemente de su actividad económica. Obviamente, el tema de a qué se dedique la empresa, pues me va a marcar un punto de partida para poder yo entrar a desarrollar ese tipo de actividades o ese tipo de eventos para poder hacer una mejor planificación. Todo esto obviamente también está dentro de la parte de la mejora continua del ciclo PHBA, el que conocemos todos del planear, el hacer, el verificar y el actuar. Y pues esto nos va a generar a nosotros unas herramientas bastante interesantes para poder entrar a desarrollar y a intervenir de una manera mucho más efectiva, que es lo que en últimas buscamos con relación a esto. Entonces podemos encontrarnos situaciones de accidentes de tránsito independientemente que la empresa en la que yo trabajo tenga o no tenga vehículos. Sabemos que hoy en día tenemos la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Sabemos que tenemos en estos momentos una ley en la cual se nos vuelven unos objetos de ley algunas empresas que deben desarrollar unos planes estratégicos de seguridad vial y las que de pronto no son objeto de ley, pero comienzan a trabajar porque sabemos que el tema de accidentalidad vial y siniestros viales es un tema mm, que es una problemática de salud en estos momentos y uno podría decir, no, pues que mi empresa o la empresa que yo estoy asesorando es una empresa, no sé, una panadería y pues no tenemos domicilios ni nada. Pero la pregunta a donde yo debo llevar no solamente es a volverme ese cumplidor de norma por cumplirla, sino a que yo pueda proyectar mi empresa y yo diga, bueno, ok, perfecto. No tengo domicilios, no tengo vehículos, no soy objeto de ley para el plan estratégico, pero hombre, podemos generar unas campañas, unas estrategias, unos programas de seguridad vial, porque yo tengo que preguntar cómo llega el panadero a la panadería. Llega a pie, llega en bicicleta, tiene moto, tiene carro. Y si esa persona se accidenta durante su traslado de la casa a la empresa, sabemos que no está dentro del componente de un accidente laboral, pero me afecta de una u otra manera la producción de mi empresa, ¿sí? Entonces, a eso tenemos que comenzar a ampliarnos, a llegar dentro de la parte conceptual y es el poder desarrollar ese tipo de situaciones que se generan en el día a día. No solamente accidentes de tránsito, que sería dentro de la parte antrópica o causadas por el hombre, también tenemos situaciones de emergencia o desastres de origen natural. Hemos tenido últimamente unos movimientos sísmicos bastante significativos, también hemos tenido bastantes tormentas eléctricas, hemos tenido inundaciones, e infinidad de situaciones que se nos han ido presentando día a día dentro de la parte general y pues que obviamente también afecta a la parte de las empresas, sismos y terremotos. Muchos de ustedes recordarán o les habrán contado que en el eje cafetero norte del Valle, pues tuvimos uno de las emergencias o los desastres más grandes que ha tenido el país en los últimos años, después de la emergencia de la erupción volcánica de Armero. Dentro de la parte de lo que vamos a desarrollar nosotros en el día a día, está relacionada también con esas amenazas que son externas a la actividad económica que pueda tener la empresa, pero que nosotros tenemos que reconocerlas. Em, Hoy en día se ha presentado una situación que es manejo de todos nosotros y es la parte de la pandemia, ¿cierto? Lo relacionado con la COVID-19. Y esto es una situación que cuando ustedes revisan planes de emergencia anteriores al 2019, uno puede evidenciar o poder identificar que esa parte del riesgo biológico lo habíamos limitado a secreciones, lo habíamos limitado a la sangre, pero dentro de esa parte de una pandemia, una epidemia como lo que se presentó, no lo habíamos contemplado o se ha contemplado muy mínimamente. Yo tengo una experiencia personal con una empresa en la cual pues se había dejado sí algunas epidemias que se nos habían generado anteriormente, como el tema pues de algunas enfermedades, pero en el momento en que uno como que quiere invertir algo de tiempo, algunas capacitaciones, orientar algunos procesos frente a eso,
lastimosamente nosotros tenemos dentro de nuestra idiosincrasia y nuestra cultura que como no me ha pasado, no me va a pasar. Y esa situación nos hace que a veces asumamos unos riesgos innecesarios. Entonces, como no hemos tenido una situación tan compleja, salvo lo del H1N1, si de pronto ustedes recuerdan hace algunos años, pero no nos afectó directamente o tanto que nos haya llevado a situaciones de cuarentena como si lo hizo COVID-19, pues obviamente ese tipo de situaciones nosotros consideramos que somos invulnerables, como les decía yo ahora, dentro del componente de las actividades que vamos desarrollando. Entonces, esta parte sísmica, sabemos nosotros, si la mayoría de ustedes son de pronto de lugares donde el mapa de sismicidad de Colombia nos da un alto porcentaje de probabilidad de que se presente o se materialice esa amenaza, pues obviamente sabrán que tenemos que estar dándole cumplimiento a normas de sismo resistencia, a unos reforzamientos dentro de la parte estructural, dentro de la parte funcional y pues obviamente también dentro de la parte de la administración de la emergencia y el desastre propiamente dicho en cualquier actividad económica que se pueda llegar a presentar o a dar. El tema de incendios, en este caso, pues incendios forestales o incendios de cobertura vegetal, dependiendo del área donde se encuentre mi empresa o la empresa que estoy asesorando o la actividad económica a la que se dedique la empresa, pues sabemos nosotros que podemos también llegar a tener este tipo de situaciones y que también vamos a tener una afectación directa o indirecta, vamos a poder tener unos daños colaterales frente a relaciones con incendios forestales o de capa de cobertura vegetal. Y este que de pronto es uno de los más comunes en la parte empresarial, que es el tema de los incendios. Entonces siempre hemos hablado de los incendios estructurales como una situación muy distante, como una situación muy lejana, como que tienen que unirse pues demasiadas cosas o demasiados elementos para que se me materialice ese incendio, pero ustedes sabrán si han hecho de pronto una fogata, un fogón, sancochito en fogón de leña o han asado carne, que generar fuego no es tan fácil, ¿sí? Prender el fogón de leña ahora para temas de natilla y para el sancocho y todo esto, ustedes se den cuenta que a veces uno le pone, le echa gasolina o le echan alcohol o ponen a derretir vela. A lo que quiero llegar con esto es que para que se presente un incendio se tienen que unir unas condiciones bastante interesantes para que realmente tengamos un conato de incendio, un incendio incipiente o la fase inicial de un incendio y se nos convierta en un incendio declarado o la fase de libre combustión, que es el término técnico de la segunda fase del fuego. Y esto nos va a generar a nosotros una situación mucho más compleja para atenderla desde la parte empresarial. Especialmente si mi empresa obviamente no se dedica a atender este tipo de situaciones de emergencia. Hace poco se presentó un incendio de grandes magnitudes en un hospital, en el hospital de Villavicencio específicamente, donde afectó unas áreas. Uno de los fuertes míos dentro de la parte de la atención de emergencias y las asesorías en prevención, preparación y respuesta frente a situaciones de emergencia y desastres está en el sector salud. Actualmente lidero el sistema de gestión de emergencias y desastres del Hospital Universitario San Juan de Dios de Armenia, acá en el Quindío. Y pues eso lo lleva a uno a muchas dinámicas, ¿cierto? Una de ellas es que por lo menos hay empresas en las cuales dicen, cuando haga el simulacro, atienda, suspenda cualquier actividad menos producción, menos contabilidad, menos, siempre va a haber como una ficha, por decirlo de alguna manera, que el empresario me dice que no la mueva, que no la suspenda, que no participe del simulacro. En el tema hospitalario, en la parte de hospitales seguros frente a desastres, que es un programa que tiene la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, es interesante porque en muchas clínicas y hospitales que he tenido la oportunidad de trabajar, esos lugares intocables, por decirlo de alguna manera, por la mayoría de gerentes y que uno lo entiende por su dinámica, son servicios de urgencias, cirugía y las unidades de cuidados intensivos. Esos tres son las tres áreas o los tres servicios en las cuales a usted, un gerente de un hospital, una clínica, le dice, vea, pongamos patas arriba, como se dice vulgarmente, hospitalización, haga lo que quiera con las ambulancias, consulta externa, usted lo puede mover al derecho o al revés, pero esas tres no las metamos en, comentémosles, démosles una capacitación, hagamos algo y se pasa. De las ironías de la vida, este incendio que les estoy diciendo que ocurrió hace algunos días solamente, en Villavicencio, en el Hospital Departamental de Villavicencio, si ustedes de pronto tuvieron la oportunidad de ver las noticias, de las áreas que resultaron afectadas fueron estas tres que yo les digo que son intocables en la gran mayoría de hospitales y de clínicas. Urgencias,
unidad de cuidados intensivos, que es donde se dicen las primeras teorías que fue donde se inició el incendio, y la parte de quirófanos o de cirugía. ¿A qué quiero llegar con esto? A que muchas veces nosotros nos falta un poco más de carácter, nos falta un poco más de criterio en decir de que es que esas áreas también se pueden afectar. Porque es que a veces nosotros llegamos a la empresa donde, no, a fulano de tal no lo metamos en el ejercicio, él no evacúa, es que él mantiene muy ocupado, es que ella de pronto le pasa algo evacuando. Esas personas que no participan activamente de las capacitaciones, de los simulacros, de los ejercicios. Esas áreas, esos servicios que normalmente no dejan que participen en esas actividades, créanme, con conocimiento de causa, que son las personas, los servicios o las áreas o los turnos que más resultan afectadas en una situación de emergencia. Y es evidente y es obvio la falta de preparación, la falta de participación de ejercicios. Entonces, nosotros tenemos que garantizar, obviamente hay actividades económicas que son difíciles de hacer algún ejercicio, pero tenemos que buscar nosotros la estrategia, la metodología para que realmente participen. Un ejercicio de simulacro de evacuación en una cárcel, por ejemplo. Y a eso tenemos que enfrentarnos, y a eso nos hemos enfrentado. ¿Cómo hago yo para que en un incendio que simulemos o en un sismo que simulemos en una cárcel yo haga evacuar a las personas que se encuentran privadas de la libertad? Tengo que garantizar el ejercicio, tengo que garantizar que sí evacúen y que se pueda generar esa cultura de rutas de evacuación, salidas de emergencia y puntos de encuentro dentro de la cárcel y que no se me vayan a volar ni dentro del ejercicio ni en el evento real. Un hospital, una clínica, una escuela, un jardín infantil. Entonces, la industria que dicen cualquier cosa menos operaciones, uno tiene que comenzar a familiarizarse con todo este tema. Incidentes con materiales peligrosos. También vamos a encontrar algunas empresas, especialmente la parte pues, de hidrocarburos, lo que tiene que ver con empresas en la parte de químicos. Son incidentes que requieren una atención mucho más integral, donde sabemos que la atención de esta emergencia requiere que hayan unos conocimientos adicionales, necesitamos unos elementos de protección personal adicionales. Aquí tenemos pues encapsulados, de que tenemos equipos de respiración autónoma, tenemos detectores de gases, de otros materiales peligrosos, tenemos unas guías que están propiamente establecidas a nivel internacional por el DOT, por ejemplo, que son la GREO, la Guía de Respuesta a Emergencias o el famoso libro naranja que muchos de ustedes me imagino que conocen y los que no conocen los invito a que investiguen un poquitico más si está pensando de pronto en tener esa tendencia o si está trabajando ya actualmente en temas que tengan algún material peligroso o algún químico. Entonces son situaciones que se pueden presentar y que a veces el desconocimiento nos lleva a cometer muchos más errores, como se los dije ahora. Temas de salvamento, búsqueda y rescate también son importantes tenerlos en cuenta. Y a veces uno dice, no, pues que mi empresa, yo estoy asesorando una empresa solamente administrativa, ellos son una oficina, porque nosotros siempre tenemos la tendencia de minimizar el riesgo, siempre. Incluso me atrevo a decir, minimizamos el resultado. Y espero que con este ejemplo hacerme entender mejor a lo que quiero llegar. Y es algo que si lo dice el personal de la empresa, que no tiene nada que ver con emergencias o seguridad en el trabajo, digamos que es válido por el desconocimiento. Pero que esto lo argumente y lo apruebe y lo apoye un profesional de seguridad en el trabajo, un técnico, un tecnólogo, digamos que ahí sí ya comenzamos a perder el sentido de la razón de ser de estas actividades y de estas profesiones tan bonitas que es propender por la seguridad de los demás. Obviamente la propia está allí en primera instancia. Si llegan a un familiar y le dijeran o un conocido que lo robaron, el robo ya está malo de por sí, ¿cierto? Quiere decir que tiene un problema social grande. La siguiente situación o la siguiente pregunta que uno normalmente hace para minimizar ese impacto es, ¿y le hicieron daño? Y entonces, para ejemplos de este ejercicio, vamos a decir, no, no le hicieron daño, solo le robaron el celular y la billetera. La gente normalmente, ¿qué dice? No sé si han escuchado ustedes este tipo de conversaciones. Ay, pues gracias a Dios solo lo robaron y no le hicieron nada malo. Pero quiero que en esta misma línea ustedes me entiendan en otro ejercicio. Robaron a la persona y por robarla le propinaron dos impactos por arma blanca, así con navaja, dos puñaladas. Entonces uno cuenta la historia. Mira que robaron a Pepito. ¿Y qué le hicieron? No, pues en el robo le pegaron dos puñaladas. Pero está vivo, sí. Ay, pues gracias a Dios está vivo y que fue con arma blanca, que fue con navaja y no fue con arma de fuego. Pero incluso si el robo yo lo llevara que es con impactos por arma de fuego, pero queda vivo,
la persona va a seguir diciendo que gracias a Dios no fue peor, porque siempre la situación pudo haber sido peor. Incluso siendo la peor situación para esa persona que fallezca, ¿sí? Mismo ejemplo, entonces robaron a Pepito y ¿qué le hicieron? No, pues por robarlo, él forcejeó, no se dejó robar, le propinaron 2 impactos por arma de fuego y falleció. Hay personas que dicen, ¿y con quién iba? No, iba solo. No, pues gracias a Dios iba solo. Imagínense que hubiera ido con la esposa o con los hijos. Entonces, no sé si logro llegar a donde quiero. Nosotros tenemos esa cultura y está impregnado nuestro ADN lastimosamente de ver los riesgos y siempre estar como simplificando las cosas. Entonces hubo un incendio, sí, ¿qué pasó? No, solamente fueron pérdidas materiales. Hubo un incendio en la empresa, sí, ¿qué pasó? No, solo se quemó el primer piso, cuando esas situaciones no tenían que haber ocurrido. Entonces, ese tipo de eventos es importante que los tengamos nosotros en cuenta. Entonces, así la empresa se dedique a áreas administrativas. Hace poco tuve que investigar o ayudar a investigar un accidente de trabajo en una empresa que se dedica a oficinas. Hicieron la salida de fin de año de la empresa y 2 personas resultaron lesionadas, una con una fractura de tibia y peroné, el miembro inferior derecho, y la otra persona con una fractura de el hueso radio y cúbito del miembro superior izquierdo en una actividad recreacional deportiva de la empresa. Entonces, este tipo de situaciones de prever evacuaciones y rescates no solamente aplican para los bomberos o para la Cruz Roja o para la defensa civil, que a veces uno limita ese tipo de situaciones a estos organismos, sino que realmente yo como empresa debo tener también algunos conocimientos, habilidades y destrezas frente a este tema. El tema de accidentes aéreos también, no solamente porque usted esté trabajando en una empresa que tenga aviones o helicópteros, sino porque es que un avión cae y yo no sé dónde va a caer, ¿sí? Y aquí no hay cabida para la buena suerte y la mala suerte, porque a veces nosotros decimos, ah, pero muy de malas, pues que se haya caído el helicóptero, hay que prever. Nosotros tenemos que ser unas personas prevencionistas por naturaleza, pero al mismo tiempo tenemos que ser unas personas idóneas en la anticipación. Aquí la palabra anticipar nos va a jugar un papel fundamental dentro de las actividades que nosotros desarrollamos. Si nosotros tenemos la capacidad de prever, que es anticiparme a una situación que considero que pueda llegar a ocurrir y tomar medidas para que eso no ocurra, que es prevenir, o que el impacto sea menor, que es mitigar, créanme que estamos haciendo muy bien nuestro trabajo. Pero si ocurre una situación de emergencia o un accidente en la empresa que yo estoy trabajando, que yo estoy asesorando, y ¿alguien va a decir algo? Ok. Em, pues obviamente este tipo de situaciones se nos van a volver cada vez más complejas dentro del componente de lo que queremos nosotros entrar a desarrollar. Múltiples víctimas, situaciones de cuarentena, eventos deportivos. Recuerden que dentro de la parte de la seguridad y salud en el trabajo no solamente es en la industria, si bien es cierto, y especialmente el sector construcción tiene un fuerte dentro de esta parte. Nosotros también podemos llegar en algún momento a ser profesionales o asesores de un club deportivo, de una secretaría de deportes, de una secretaría de cultura que también tiene eventos de afluencia masiva de personas. Entonces aquí venimos a un tema bastante interesante y que es el epicentro de esta capacitación, de esta reunión, y es poder tener, y es poder decir algunas situaciones eh, que marcan la diferencia entre una emergencia y un desastre. Entonces, para las emergencias, que es el tema que nos compete el día de hoy, vamos a utilizar una cosa que llama la matriz de Haddon. No sé si de pronto han tenido la oportunidad de verla o de estudiarla, que está dentro de la parte de la accidentalidad de pacientes traumáticos y el ciclo que manejan o que tienen los desastres. Entonces, arranco con el ciclo de los desastres para que sepan ustedes la diferencia que podemos tener conceptual no solamente entre emergencia y desastre en terminología, o sea, en palabras, sino también en cómo yo los analizo y cómo yo los miro. Entonces, el ciclo de los desastres tiene 5 componentes. Hablamos aquí de desastres o de eventos o fenómenos naturales que se pueden llegar a presentar en algún momento determinado. Tenemos un espacio de quietud, que es como esa tensa calma que se genera, que es en lo que estamos, si ponemos el ejemplo de un desastre o de un fenómeno o evento natural, como también lo llaman los expertos, hablando de sismología, ahí está, ¿cierto? Las placas tectónicas quieticas, ahí está, si hablamos de riesgo o amenaza volcánica, los volcanes ahí quieticos, eso es ese espacio de tiempo donde nosotros podemos y debemos prepararnos para afrontar cualquier tipo de desastre y que ese hace parte y es el primer ciclo. Luego viene el prodromo. El prodromo es el espacio
previo, es una fase previa, es como una anticipación que podemos llegar a tener nosotros dentro del componente de las actividades que desarrollamos dentro de ese ciclo de desastres, que es el segundo, que es una tensa calma también que se genera en la parte previa dentro de las actividades que se van a entrar a desarrollar. Luego viene el impacto, que ya es propiamente dicho lo que tiene que ver con la con el desastre, con la erupción volcánica, con el sismo, con el huracán, con el tornado. Entonces ahí es cuando tenemos ese daño. Luego viene el manejo del desastre y finalmente un proceso de reconstrucción que sabemos que tiene un promedio de meses para poderlo llegar a hacer. Dentro del componente de emergencias y desastres, nosotros sabemos que un desastre de pocos segundos puede destruir años de progreso. Y eso es importante saberlo ofrecer, y discúlpenme la expresión, sabérselo vender a la empresa y sabérselo dar a entender al gerente o a las personas que toman las decisiones. Que avances de años, progreso de años, prestigio de una empresa de años, se puede destruir en fracción de segundos por una emergencia, por un desastre, por una mala atención de la emergencia, por una mala administración de la emergencia. Hace poco tuvimos un incidente en un centro recreacional donde un profesor falleció aparentemente por un infarto, por un paro cardiorrespiratorio, y el problema aquí no es que fallezca la persona por el infarto o por el paro, porque la persona que se va a infartar puede infartar en misa, se puede infartar en la peluquería, se puede infartar en su casa, se puede infartar en cualquier lugar. Aquí lo que realmente tenemos que hacer nosotros, y es hacia donde está inclinada esta presentación, es a que nosotros hagamos una atención, a que nosotros tengamos dentro de la generalidad de la administración de la emergencia, que nosotros podamos atender oportunamente ese tipo de situaciones. Hacia el final el desenlace sea el mismo, que la persona fallezca, ¿sí? Entonces, dicen los abuelos que uno debe aprender del dolor ajeno. Ese tipo de situaciones que se presentan en el día a día en muchas empresas, yo lo puedo acoger y llevarlo para que a mi empresa eso no le pase. Lo que le pasó al vecino, eso a mí no me pase. Entonces, esos son los 5 momentos que hacen parte del ciclo de los desastres. Es importante tenerlo y separarlo de las emergencias. Vuelvo y les digo, no solamente separarlo en términos de definiciones, sino también en separarlos porque la dinámica es diferente. Cuando yo administro el tema de los desastres, es un componente un poquito más amplio que el de las emergencias. Por otro lado, tenemos las emergencias, que no está por ciclos, sino que está por fases, ¿sí? Y esa fase de la emergencia está regulada, por decirlo de alguna manera, bajo la matriz de Haddon, que me divide la emergencia en tres momentos: el preevento, el evento y el posevento. ¿Qué es lo que nosotros de pronto en algún momento hemos escuchado? El famoso antes, durante y después de la emergencia. En esos tres momentos, ¿sí? En esas tres fases de las emergencias, pues donde yo también tengo unas responsabilidades. Y si ustedes ven, en el componente del decreto 1072, que amplió un poco más el nombre del plan de emergencias, ahora plan de prevención, preparación y respuesta frente a emergencias, pues todo tiene que estar organizado y articulado también con el marco normativo que, como les he dicho, es bastante robusto y que hay que entrar a entenderlo y comprenderlo. Entonces, hoy en día no hablamos tanto de prevención y atención de emergencias y desastres, hoy en día el término más acuñado es la gestión del riesgo, porque yo voy a aprender a eso, a gestionar esos riesgos, a hacer todo ese proceso, ¿sí? Todas esas actividades para poder entrar a desarrollar. Tengo que conocer los peligros, tengo que valorar esos riesgos, son actividades que ustedes desarrollan muy bien o que conocen, pero al mismo tiempo tengo que prepararme para una situación de esas. Y aquí no tiene cabida que es que si yo me preparo me va a pasar, porque es lo que a veces la gente dice, ¿no? Dice, no, es que si pensamos tanto en eso, que por la ley de la atracción y otras cosas, entonces no pensemos en el incendio, no compremos tantos extintores porque preciso llamamos el incendio, no consigamos tantos botiquines porque preciso se nos enferma, se nos lesiona la gente. No, aquí la premisa debe ser la siguiente: es mejor estar preparados para una situación que nunca ocurra, es mejor estar preparados para una situación que nunca ocurra a que ocurra algo para lo cual no estemos preparados. Esa debe ser la premisa de nosotros y es lo que realmente debemos nosotros ofrecer y dar a las personas, pero no solamente dentro de la parte del componente de hacerlo por hacerlo, sino que realmente esto tiene que vivirse, también tiene que tenerlo. Entonces, espero que con esta diapositiva quede claro cómo son las dinámicas o cómo se genera tanto la emergencia como el desastre. Obviamente, en este caso estamos hablando específicamente de la emergencia, pero pues por estar en un lugar de alta sismicidad con unos antecedentes como el terremoto del 99,
por estar cercanos al volcán Nevado del Ruiz, que en estos momentos se encuentra todavía en alerta amarilla, y por estar tan cercanos al volcán Cerro Machín, que hace parte pues del componente de las amenazas naturales que tenemos en el entorno. Hablo pues del departamento del Quindío, del eje cafetero y norte del valle. Sé que hay personas del resto del país, pero que también en otros lugares tenemos ese tipo de amenazas, las cuales tenemos que conocer, tenemos que saber dónde quedan, tenemos que saber qué antecedentes hay, tenemos que saber cuál es su nivel de impacto, qué realmente nos dicen las agencias y las organizaciones gubernamentales o no gubernamentales con relación a este tipo de eventos, para yo así poder anclar mi plan de emergencias a ese tipo de situaciones que estoy pegando allí. Y dentro de la parte de las emergencias, entender que hay tres momentos básicos y elementales, que es el antes de la emergencia, durante la emergencia y después de la emergencia, y que cada una de ellas va a tener una situación específica. Aquí pasamos a algo que ustedes manejan muy bien, la mayoría de ustedes, es la identificación de peligros, la valoración de riesgos y los métodos de control. Esto sigue aplicándose igual que en cualquier otro tipo de empresa. Yo tengo que conocer muy bien ese tipo de ese paso a paso para poder entrar a desarrollar, recordar todos los sistemas, y si vamos a manejar la GTC 45, por ejemplo, que es digamos como la más usual de encontrar en el marco empresarial. Pero volvemos a la misma situación, no que se nos vuelva ese copy y pegue, sino que realmente hagamos a conciencia esa identificación de peligros, que realmente yo valore el riesgo, que realmente yo diga si es posible, si es probable, si es inminente, basado en una calificación, basados en esos argumentos, con criterio, y que con base en eso yo puedo ofertarle al gerente, a la junta directiva, al dueño de la empresa, métodos de control verdaderamente importantes y que surjan efecto. Entonces sabemos que la norma nos recomienda 5 métodos de control: eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y uso de elementos de protección personal, que sabemos que los tres primeros son los más eficientes y los más eficaces, pero al mismo tiempo los más costosos. Por ende, lastimosamente, muchas empresas ni si, las hacen inclusive a un lado. Yo creo que nos sesgamos mucho y nos limitamos mucho al tema de los dos últimos, cuarto y quinto, es decir, controles administrativos, que son la mayoría de veces información pegada en la pared y unas fotocopias y unos formatos, porque nos llenamos de formatos. Y aquí voy a hacer una crítica al tema de la gestión de la calidad, porque muchas veces pensamos que la calidad es, entre más formatos tenga mi empresa, mayor ejerzo calidad, cuando realmente son programas que se han hecho en otros países donde, pues no voy a entrar a ahondar en la parte del componente de la antropología cultural, pero pues que son culturas que son diferentes y que por eso de pronto no tienen tanta acogida para con nosotros, o que no aplican realmente como deberían aplicar. Y una de ellas es que esa parte del control administrativo, si bien es cierto, juega un papel fundamental, requiere que haya una toma de conciencia y una transformación cultural empresarial para que realmente esto tenga un factor valedero dentro del componente. Si no, lo que realmente nos llenamos fue de fotocopias y de formatos, y formatos que a veces la gente ni sabe cómo se llenan, formatos que diligenciamos mal, permisos de trabajo en alturas que la gente firma es cuando la persona ya terminó de hacer el trabajo, si es que se bajó y no tuvo un accidente previo. Bueno, infinidad de cosas que ustedes de pronto ya han comenzado a ir experimentando poco a poco. Los que están ya trabajando, pues saben que ese es el día a día que nosotros tenemos, la famosa, entre comillas, legalizada de documentos, ¿sí? Que es comenzar a llenar y a diligenciar formatos para darle cumplimiento. Entonces volvemos a lo mismo. Si bien es cierto, la matriz de requisitos legales me lo exige y me lo pide, la invitación, con todo respeto y con todo cariño que yo les hago, no es tanto hacerlo por hacerlo, sino que realmente se me vuelva funcional. O sea, que realmente esos formatos que yo tenga, 1, 2, 5, 10, 15, 20, que realmente funcionen, que realmente satisfagan la necesidad de las personas. Y aquí les hablo entre la parte de la gestión de la calidad como auditor, y es que muchas veces consideramos que la calidad, eso, no sé en qué momentos nos comenzamos a desviar de tal manera que calidad sinónimo de fotocopias, formatos, y entre más formatos, más calidad. Yo tuve la oportunidad de estar en una empresa hasta principios de este año 2021, donde yo tenía que diligenciar como líder de un proceso 65 formatos diarios. 65, eso es una cantidad exagerada de formatos. Una gastadera de papel, la cosa más impresionante. Y uno miraba en el fondo
y eso no garantiza la calidad, ni el cliente interno ni el cliente externo. Entonces, eso que nosotros ofrecemos, eso que nosotros damos en el día a día, realmente se nos tiene que dar porque si no comenzamos a caer en unos clichés, en unas certificaciones, en unas acreditaciones, que en última sabemos que el papel no es el que va a atender. ¿Sí? El papel no es el que va a entrar a atender la emergencia. Yo puedo estar certificado en, no sé, en ISO 9000 de calidad, por ejemplo, y la persona que, el recepcionista o el guarda de seguridad, que es la primera persona que uno se encuentra al entrar a muchas de las empresas, es una persona grosera, es una persona que no contesta, uno dice, desde ahí ya no hay calidad por más certificados que tengamos colgados en las paredes de los gerentes. Y nosotros somos las personas llamadas a que haya esa coherencia, esa congruencia entre lo que tenemos escrito y lo que realmente hacemos. Porque eso es muy, muy común encontrarlo lastimosamente en las empresas. Y es que el componente de gestión documental va por un lado, pero las acciones van por otro lado. El plan de emergencia dice que usted tiene que hacer esto como brigada de emergencia y la brigada de emergencia uno va y ni conocen el documento o cada uno está por un lado diferente. Entonces, esto es importante que lo reconozcamos y que lo trabajemos nosotros en el día a día. Ya cuando se presenta la emergencia, cuando tenemos ese tipo de situaciones, pues obviamente se nos comienza a complicar un poco más el tema cuando nos falta conocimiento, cuando nos falta entrenamiento dentro de este componente. Aquí, pues una información, unos tips, los podríamos llamar así, dentro del componente lo que queremos nosotros entrar a desarrollar en la actividad del día de hoy. Eh, ¿Qué es una evaluación de una escena ya de una emergencia propiamente dicha para comenzar a administrar esta emergencia? Es una apreciación mental rápida, ¿cierto? Es un contacto visual que yo tengo con esas personas, con ese lugar, con ese incidente, y eso me va a generar a mí una primera impresión. Si quisiéramos utilizar la palabra, podríamos decirle que es un primer diagnóstico, el cual yo voy a sacar, el cual yo voy a tener dentro del componente de las actividades que voy a entrar a administrar. ¿Quién me va a ayudar a mí a nivel empresarial para administrar la emergencia? La brigada de emergencias de la empresa. Y esta, lastimosamente, también hay que reconocerlo, a veces se nos ha vuelto, discúlpeme la expresión, en la cenicienta de la empresa. Entonces, brigadistas no tenemos, solamente tenemos cuando nos van a entrar a hacer una visita, solamente tenemos cuando el ministerio nos va a hacer algún requerimiento, solamente tenemos cuando va a haber una auditoría, pero el resto no tenemos brigada de emergencia. O tenemos brigada de emergencia en el papel, ¿sí? Entonces, muchos brigadistas en el papel, uno va y pregunta por un programa de capacitación, de entrenamiento, no lo hay, ¿sí? Hay brigadistas que son brigadistas en el papel y en la vida real no saben. Eso es muy común encontrar en la empresa. ¿Quién es Pedro Pérez? Yo. ¿Usted sabe que usted es de la brigada? Dice, no, yo como no, yo no sabía. Si usted hace parte de la brigada hace 4 años y se da cuenta el día del simulacro. Peor aún, a veces se dan cuenta el día de la propia emergencia. Entonces, la brigada de emergencia es esa parte operativa, es ese brazo derecho del comité, ¿sí? De todo lo relacionado con la administración de las emergencias para poder desarrollar ese componente operativo tan importante que está aquí. Entonces, aquí yo quiero regalarles este cuadrito, que es un cuadro muy interesante que maneja sistema comando incidentes. No sé si de pronto han escuchado el término que es un modelo de muchos modelos que hay, pero digamos que en estos momentos es el modelo que se está cogiendo para toda América Latina y el Caribe para la administración de las emergencias. Las ARLs también lo están recomendando en estos momentos, la Dirección Nacional de Bomberos ya lo tiene adoptado, muchos departamentos y muchas empresas lo han ido adoptando poco a poco, sistema de comando de incidentes como el modelo idóneo para la atención de las emergencias, los desastres, los incidentes, los eventos o los operativos que pueda generar una empresa. Este cuadro es bastante interesante porque básicamente nos resume qué es lo que quiere hacer Sistema Comando Incidente para con nosotros. Vamos a encontrar en el lado izquierdo unas características, ¿sí? Que es la característica de la estandarización, el mando, la planificación, estructura organizacional, instalaciones y recursos, manejo de las comunicaciones y la información y el profesionalismo. Y que esas características tienen unos principios. Y aquí es importante reconocer que bajo sistema comando incidente y para que haya una buena administración de la emergencia, nosotros tenemos que trabajar bajo principios y no bajo preferencias. ¿Sí? Aquí no es tanto que es que a mí me gusta hacerlo así o que yo creo que es que así es mejor, no, eso tiene que estar documentado, medido, que haya una trazabilidad realmente de lo que yo quiero entrar a hacer en esos componentes. Los principios bajo los cuales me recomienda el sistema comando incidente que yo administre una situación de emergencia, un evento, un operativo son que haya una terminología común, que se pueda asumir y transferir el mando cuando se requiera en la administración de la emergencia,
que haya una cadena de mando y una unidad de mando y que se presente un comando unificado cuando más de una empresa o más de una institución entra a fortalecer esto. También que hagamos un manejo por objetivos, que nosotros nos volvamos unos expertos en desarrollar objetivos para administrar la emergencia. Hay unas condiciones muy similares cuando uno va a hacer un documento, un paper, cualquier documento para presentar en la universidad o en el trabajo de cómo se elabora un objetivo. Entonces, que me dicen que debe ser un verbo en infinitivo y el verbo tiene que tener unas características, que sea un verbo evaluable, tangible, que yo pueda considerar si lo puedo cumplir o no lo puedo cumplir. Eso también es importante que nosotros aprendamos a diseñar objetivos cumplibles, alcanzables, que realmente la voz de mando esté tan clara que en la administración de la emergencia yo pueda tomarlo y hacerlo de buena manera. Un plan de acción del incidente, todo debe estar planificado, volvemos al ciclo PHBA, aquí vuelve y se manifiesta. Debe haber una organización modular dentro de la parte de la estructura, alcance de control, que es la cantidad de personas que debe tener una persona subordinada, ¿sí? Aquí no es el que más mande o el que más tenga, tampoco tener, como se dice coloquialmente, mucho cacique y poco indio, porque a veces tenemos el coordinador del coordinador del coordinador, y cuando uno va y mira la parte operativa ya no hay quien lo haga, entonces esa parte del alcance de control es muy interesante como principio. Unas instalaciones predefinidas, que yo sepa dónde va a quedar mi COE, dónde va a quedar mi sala de crisis o dónde va a quedar mi puesto de comando, dependiendo como ustedes lo estén tomando en las empresas para la administración de la emergencia. Un manejo integral de los recursos y que haya pertinencia de los recursos, que realmente yo lo pueda desarrollar de una buena manera. Manejo de la información y la inteligencia. Hoy en día el tema de redes sociales se nos puede convertir a nosotros en un arma de doble filo, puede ser el mejor de los aliados o el peor de nuestros enemigos, el tema de redes sociales y los medios de comunicación. Hay que sacar boletines, tenemos que aprender a redactar boletines de prensa, de boletines los medios de comunicación quieren la información, ¿sí? Ellos quieren la chiva. Si ellos quieren, si yo no se las doy oficialmente como empresa en la administración de la emergencia, ellos la van a buscar. Entonces aquí es importante hacer un proceso y un trabajo con varios factores, actores, perdón, de la empresa y está con el tema del profesionalismo en la información de lo que se está presentando. Lastimosamente a veces se nos filtra mucha información, ¿sí? Por eso algunas empresas hacen firmar cláusulas de confidencialidad a los trabajadores. No es porque la empresa vaya a mentir después, es porque hay que ser profesionales y actuar con inteligencia con la información, que es muy diferente, ¿sí? Entonces es importante que nosotros podamos desarrollar ese tipo de situaciones con responsabilidad, con oportunidad y pertinencia en los recursos. Que no sea ese famoso pedir por pedir o eso que nos habían enseñado que es mejor que zozobra que fa falte. En la administración de la emergencia no funciona de esa manera, no aplica de esa manera. Pasos para evaluar una escena, fácil, básicamente tres pasos para que los tengan los que están tomando apunte. ¿Cuál es la situación actual? O sea, ¿cuál es el estado actual? ¿Qué está pasando en estos momentos? La siguiente pregunta que yo voy a hacer es ¿para dónde va esa situación? O sea, ¿cuál es el potencial? ¿Sí? Se me va a volver más complejo, yo lo puedo atender, no sobrepasa mi capacidad de respuesta que tengo yo en temas de dotación, conocimiento, brigadistas, plan de ayuda mutua, etcétera. Y la tercera, ¿qué y cómo hago para controlar esta situación? En la parte de operaciones y recursos, ¿cómo lo voy a desarrollar? ¿Quién lo va a hacer? Entonces, debo trazarme no solamente unos objetivos, sino también unas estrategias y unas tácticas para que realmente yo pueda administrar este tema de la emergencia. Y aquí está la definición de sistema comando de incidentes, que vuelvo y les digo, es una forma de administrar emergencias hace algún tiempo, si de pronto hay alguien que lleve algún tiempo también trabajando en el tema de emergencias y desastres, sabrá que había algo que llamaba la serie 3000, que también era una metodología que había para la administración de emergencias y desastres. Sistema comando de incidentes no es nuevo, sistema comando de incidentes nace por allá en los años 70 en Estados Unidos, especialmente con incendios forestales que se dan en el estado de California, todo lo que tiene que ver con Sacramento, San Francisco, Los Ángeles, que han mostrado muy buenos resultados, se ha ido ampliando, se ha ido dando a conocer a nivel internacional, a nivel mundial y que pues América Latina y el Caribe lo ha ido adoptando poco a poco. Esto es un programa que pertenece a la USAID, que anteriormente lo conocíamos como USAID OFDA, hoy en día USAID BHA, que es una organización de los Estados Unidos para ayudar a nivel internacional en este tipo de situaciones. Y pues básicamente es la combinación de instalaciones, equipamiento, personal, procedimientos, protocolos y comunicaciones que tiene una empresa, que todo funciona en una sola estructura organizacional común con una responsabilidad de administrar los recursos asignados. Y esto es muy importante a nivel empresarial
porque a veces nosotros malgastamos o mal usamos los recursos y pues obviamente también tenemos que propender nosotros porque se genere ese tipo de situaciones. Y es importante que esos recursos me ayuden a mí a lograr los objetivos que me he trazado, ¿sí? Unos objetivos pertinentes, necesarios para cualquiera de estas tres situaciones. Y aquí quiero también ser muy enfático. No solamente es para atender emergencias, nosotros tenemos que dejar a un lado el ser tan asistencialista, nosotros también tenemos que ser buenos prevencionistas, como les dije yo en un momento. Entonces, si la empresa va a hacer un evento, yo aplico sistema comando incidente y puedo administrar ese evento. Si se presentó un operativo, yo debo administrar ese operativo, yo puedo tener todas las condiciones para hacerlo. Y si se me da un incidente, que por terminología, esta definición de incidente es muy diferente a la definición de incidente que tenemos en seguridad y salud en el trabajo, de accidente, incidente que ustedes manejan. Aquí el incidente podríamos decir que es en términos generales la emergencia propiamente dicha, ¿sí? Con o sin lesionados es un incidente y por eso pues el nombre de sistema con incidentes, pero también lo podemos aplicar a eventos o a operativos. Ese sistema comando de incidentes consta de 8 funciones. Esas funciones son unas funciones que van a tener una organización dentro del mismo sistema. Muchos planes de emergencia hoy en día ya lo tienen. Entonces tenemos una función de mando, que es la máxima función y es la primera que se debe instalar, y es que alguien debe mandar, ¿sí? Y no necesariamente es el gerente, porque el gerente no está a las 24 horas, si la empresa trabaja 24 horas, por ejemplo, o no está en el horario de almuerzo, o el gerente está por fuera de la ciudad, bueno, infinidad de cosas, sino que ese mando lo debe asumir cualquier persona de la empresa, de la organización, inicialmente. Obviamente, si la situación es compleja, sobrepasa su capacidad de respuesta, su nivel técnico, su nivel operativo, su nivel organizacional, pues va a tener que ir a un supraordinal, a una persona, a un jefe inmediato y poderle transferir el mando. Pero es importante que nosotros sepamos asumir el mando de una situación dentro de la administración de emergencias. Esto es un tema bastante interesante, especialmente para los profesionales de seguridad en el trabajo, porque si bien es cierto, no es el fuerte del profesional propiamente dicho en salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo, pero sí es como al que más relacionan en el tema de una situación de emergencia. Entonces hay una persona herida, una persona se desmayó, una persona está convulsionando, llámese al de seguridad y salud en el trabajo. Y muchas veces sabemos nosotros que el de seguridad y salud en el trabajo, su fuerte no son los primeros auxilios, su fuerte no es la atención prehospitalaria, su fuerte no es el tema de rescate, su fuerte no es el tema del control de incendios, su fuerte. Entonces, tenemos que saber y comenzar a ampliar todos también ese concepto de conocimientos y educación continua que es tan interesante. La función de seguridad, la función de enlace, información pública, planificación, operaciones, logística, administración y finanzas. Y estas son las funciones pues, básicas que tiene el sistema comando incidente. Son 8, que ya viéndolo dentro de una estructura organizacional, este es el marco básico que debe tener una estructura de administración de emergencia bajo el modelo de sistema comando incidente. De esto pueden ustedes encontrar muchísima información en Internet. Están los manuales de referencia, están los manuales de estudio. Si de pronto gustan, me pueden escribir y yo les puedo compartir parte de esta información. Es importante que ustedes también en las empresas lo puedan solicitar a sus ARLs. Ya también la mayoría de ellas están adoptando, como les dije hace algún momento, sistema comando incidente como ese modelo para la administración de las emergencias. Constan básicamente pues de dos espacios. La parte superior, o sea, mando, seguridad, información pública y enlace, que es lo que se conoce como el staff de comando, son los que toman las decisiones, son las cabezas que piensan en el momento de cómo se va a administrar la emergencia. Y tenemos 4 secciones, ¿sí? Que es la parte operativa, que en este componente, digamos que la que tiene mayor relaciones, operaciones, es donde normalmente pondríamos nosotros a nuestra brigada de emergencia, una sección de planificación, una sección de logística, una administración y finanzas, porque es una administración de una emergencia. Y aquí nosotros también tenemos que aprender de números y también tenemos que aprender dentro de la parte administrativa y la parte financiera, porque entrenar una buena brigada cuesta dinero, porque dotar una buena brigada cuesta dinero, porque hacer participar de actividades cuesta dinero, salvar vidas cuesta dinero, que se nos mueran personas también cuesta dinero. Entonces, nosotros a veces nos volvimos muy buenos en la parte operativa, pero cuando nos dicen que demos una rendición de cuentas o que hagamos un informe, nosotros nos quedamos cortos a veces en el conocimiento y es importante que nosotros también sepamos de este tema con relación a las funciones del sistema comando de incidente. Qué pena de pronto que me pasé unos minuticos, pero pues digamos que compensamos con el tiempito que dimos a que algunos se pudieran conectar. Como resumen, recordarles pues todo el tema relacionado con la administración de emergencias empresariales, que debemos ser nosotros prevencionistas por naturaleza,
que debemos diferenciar una emergencia de un desastre, no solamente en la parte de definiciones, sino también dentro del modelo conceptual y dentro de todo lo que tiene que ver con los ciclos y los procesos y las fases que tienen cada una de ellas, que nuestra empresa, independientemente de la actividad económica a la cual se dedique, se pueden generar situaciones complejas, que nosotros no estamos ajenos a que se nos presente una situación determinada específicamente y que dentro de esa identificación de peligros, valoración de riesgos, nosotros tengamos lo más amplios en poder dejar ese tipo de situaciones escritas, previstas y que pues obviamente eso también repercuta en tener una buena preparación eh, para atender eventualmente esta misma situación. Que existe un modelo de administración de emergencias como lo es Sistema Comando Incidente, el cual podemos adoptar nosotros, el cual podemos encontrar mucha información en Internet o también con nuestras aseguradoras de riesgos laborales, administradoras, perdón, o con el tema de los cuerpos de bomberos, de la Cruz Roja, de la Defensa Civil, que son los grupos de apoyo y de socorro que también nos van a llegar a apoyar o articular en algún momento de una situación de emergencia en nuestra empresa y que es importante también tener esas buenas relaciones interinstitucionales, ¿sí? A veces nosotros nos acordamos solamente de los bomberos, el día de la emergencia, el día del incendio, y no conocemos el número de emergencia, no sabemos quién es el comandante, no sabemos cuál es la estación de bomberos más cercana. Y si ustedes me permiten, ya para finalizar, no solamente aplica para el tema de la empresa, también aplica para nuestras casas, ¿sí? Porque créanme que la empresa, bien o mal, va a tener con qué responder, porque hay un marco normativo robusto, el cual obliga a las empresas a tener señalización, demarcación, simulacros, brigada de emergencia, botiquines, extintores, desfibriladores en algunos casos, pero la pregunta es, ¿y si la emergencia me coge en la casa? ¿Y qué tal yo de profesor? ¿O qué tal yo de rescatista? ¿O qué tal yo de profesional en seguridad en el trabajo, de técnico, tecnólogo en salud ocupacional o en seguridad en el trabajo? Y en mi casa sin un botiquín, en mi casa sin un plan familiar de emergencia, en mi casa sin hacer un simulacro, en mi casa sin tener un punto de encuentro. Eso tiene que generar a nosotros unos interrogantes bastante grandes y se los hago con mucho respeto y con mucho aprecio porque nosotros tenemos que ejercer dentro y fuera de la empresa. Sí, porque como les digo, la empresa bien o mal va a tener con qué responder porque hay algo que la ha obligado a ella a irse preparando poco a poco. En la casa no hay nada que nos obligue, no hay un marco normativo que nos obligue, ¿sí? Entonces, eso como parte de resumen, no sé si tengan alguna pregunta, duda, comentario, sugerencia con respecto a la presentación del día de hoy. No, profesor, simplemente un aporte, parte muy pertinente la que tocó esta noche. Antemano le agradezco mucho pues por haberla compartido. Simplemente pues como contribución al tema que ha desarrollado, diría yo que somos prácticamente los únicos profesionales de la salud que están presentes permanentemente en las empresas y eso por y nos da ciertas responsabilidades, cierta cobertura que tenemos que garantizar en materia de las emergencias que se puedan presentar, de la articulación que se geste para las emergencias que se puedan presentar, ¿no? La articulación interna, lo mencionó, es necesario contemplar las dos y definitivamente el hecho de que nosotros seamos prevencionistas nos da un valor fundamental para pensar que definitivamente el modelo que nosotros queremos implementar en las empresas no debe ser necesariamente costoso, porque está demostrado que la prevención quizás es el modelo más costo efectivo que hay y definitivamente nosotros tenemos las herramientas fundamentales para crear modelos preventivos exitosos a nivel empresarial y que se limiten la aparición de los costos más elevados por consecuencia de los eventos que normalmente queremos evitar. Entonces, simplemente quería dar ese aporte, profesor. Muchísimas gracias por su colaboración. Oh, completamente de acuerdo. Sí, señor, usted toca un tema bastante importante y relevante y es el costo-beneficio, ¿sí? A veces nosotros creemos, o los administradores de las empresas, especialmente el tema de las finanzas, siempre, vuelvo y les digo, es una resistencia que vamos a encontrar y es el tema de presupuesto y costo. Usted, la mayoría de empresas le va a decir, no tengo tiempo y no tengo plata. Y nosotros, como usted lo dice, somos los profesionales que van a estar casi de tiempo completo
y que muy probablemente no se van a acordar sino de nosotros hasta el momento que tengamos la situación de emergencia. Entonces, ese tema de costos-beneficios es bastante interesante, especialmente lo que acaba de decir es, no siempre todo tiene que ser caro o costoso, y es poderlo llevar a un proceso, ¿sí? De un poco a poco, y por eso digo yo que administración y finanzas juega un papel fundamental en esta parte de la administración de la emergencia, porque yo también tengo que mostrarle a esa persona cómo se van desarrollando las actividades, a ese gerente, cómo la inversión que está haciendo no es un gasto, sino que es una inversión, y que eso nos puede generar a nosotros unos beneficios invaluables, como es la pérdida de una vida de un trabajador, como es la pérdida de la continuidad del negocio en una empresa. Hay empresas, como les decía yo ahora, que durante años han ido progresando, y ocurre una situación de emergencia, un desastre, y se nos convierte en unas situaciones complejas. Tenemos situaciones del sector construcción. Ustedes recordarán hace algunos años el colapso del edificio Space, el tema de Hidroituango, bueno, diferentes situaciones de índole nacional que hemos tenido nosotros, donde tenemos que ir haciendo esos aportes significativos, y completamente de acuerdo de que el tema no siempre lo caro es lo mejor, sino que hay que ir mirando esos procesos y cómo se hace gestión. Aquí la palabra gestión, se los dije, juega un papel fundamental. ¿Sí? Uno puede gestionar con las ARLs, uno puede gestionar con los grupos de socorro, uno puede gestionar con las oficinas municipales y departamentales de gestión del riesgo, uno puede gestionar con muchos entes, con muchas organizaciones, para poder hacer ese componente y esa articulación dentro de una verdadera administración de una situación de emergencia que eventualmente se pueda llegar a presentar. Profe Carlos o Juanita, no sé si de pronto están conectados. No sé si hay de Por aquí pronto más estamos, preguntas. por aquí Ah, estamos ok. Aquí conectados. estamos, aquí estoy, profe. Bueno, profe Carlos, de parte mía, David, Juanita, aquí profe ando. Carlos, perfecto, sí, señor. Muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio. Espero haber pues poder contribuido y haber hecho el granito de arena en estas actividades. Nuevamente felicitarlos por estos espacios académicos tan importantes y tan relevantes dentro del sector, no solamente dentro de la parte de empresarial, sino en el día a día con la comunidad. Este tipo de eventos realmente créanme que son gratificantes para uno poder fortalecer, y de lo que yo les pueda seguir aportando y colaborando va a ser con mucho gusto. Ay, qué pena, yo tengo una pregunta. Sí, Levanté la claro que mano, sí. pero seguramente Ay, no, qué pena. no. Es que tengo el full screen todavía. Ya miro a ver si me salgo por aquí para ver un poquito mejor. Sí, dale, qué pena. ¿Cómo es tu nombre, Muchas perdón? gracias. Liliana García. Ujú. Liliana. Yo tengo una consulta y es referente a la conformación de las brigadas de emergencia. Yo sé que pues nosotros, digamos que tenemos varios contratistas y cada contratista está en la obligación de tener su propia brigada. Nosotros nos encontramos, digamos que fuera de la ciudad y manejamos turnos 14/7 y nos toca tener varios contratistas en el campamento y nos gustaría vincularlo a nuestra brigada de emergencias. ¿Es viable dentro de la legalidad que los podamos vincular y registrarlos dentro del mismo la misma acta de conformación, diferenciando obviamente a qué empresa pertenece? ¿O hay que hacerlo dentro de otro documento o como un plan de ayuda mutua? ¿Cómo se podría manejar? Por favor. Liliana, muy buena la pregunta. Y hoy en día, por el tema contractual que hay en la mayoría de empresas, digamos que se presenta este tipo de situaciones. Recordemos que dentro del marco normativo me aplica para mis colaboradores, ¿sí? O mis trabajadores, o mi cliente interno, depende de la terminología que queramos utilizar, pero también me dice que personas que tengan algún tipo de vinculación o relación con mi actividad económica. Entonces se aplica para contratistas, incluso me dice la norma subcontratistas, porque recordemos que a veces ese tipo de dinámicas también se presentan. Si la persona tiene contrato, ¿sí? Directo y relación directa con la empresa, lo puedes meter sin ningún inconveniente dentro de la misma actividad y dentro del mismo componente de la empresa. Pero si esa persona es contratista de otra empresa con la cual yo tengo el contrato de la empresa, ¿sí? O sea que realmente ese va a ser un subcontratista, ¿sí? Lo ideal es que sí se haga dentro del plan de ayuda mutua, porque él depende directamente de la empresa. Entonces, me explico con un ejemplo. Hoy en día tenemos las famosas temporales, ¿sí? Entonces, las temporales deben tener su propio plan de emergencia, deben tener su propia brigada, pero esas temporales tienen en misión a su trabajador en mi empresa. Pasa mucho con el sector de vigilancia y seguridad, pasa mucho con el tema de servicios generales.
conductores, ¿sí? Donde yo contrato el servicio con una agencia, ¿sí? Y esa agencia me manda el trabajador, pero ese trabajador no es mi trabajador, pero sí está dentro de mi empresa. Entonces, esa dinámica, vuelvo y utilizo la palabra Liliana y espero que hacerme entender, mientras no pasa nada, no pasa nada y probablemente nosotros lo metamos y lo incluyamos. El problema es cuando pase algo, el problema es cuando esa persona se me lesione, se me accidente y si es un brigadista más todavía, porque recordemos que él tiene que estar dentro del componente. ¿Qué te podría recomendar así en términos generales por lo que entendí con la pregunta? Si esa persona depende de otra empresa, es que tú hagas esa alianza con esa empresa dentro del plan de ayuda mutua, ¿sí? Que es ese acuerdo de voluntades y dentro del marco normativo creo que quedaría mucho mejor respaldado. Pero si esa persona es un contratista que está a disposición de tu empresa, sí lo puedes meter dentro del marco de los colaboradores que se puede llegar a hacer. Independientemente de cómo se haga, igual dentro de tu programa de capacitaciones, tú puedes invitar a esos terceros para que ellos también conozcan tu dinámica, conozcan tu plan, conozcan tus estrategias, conozcan tus equipos, tus recursos. Sí, eso es importante. Esos encuentros de brigadas que se hacen todavía es importante también para medir ese tipo de situaciones. Y si son empresas que son cercanas locativamente o que son subcontratistas por la actividad económica a la cual desarrolla mi empresa, o es un outsourcing que también es otro medio de vinculación laboral que tienen muchas empresas, pues hombre, así no sea una responsabilidad mía legal, es importante que para la funcionabilidad, aquí yo creo que he sido muy enfático en esto, una cosa es que sea legal, otra cosa es que sea funcional. Obviamente prima la parte legal, no estoy diciendo con esto que no cumplamos la norma, hay que cumplirla obviamente, pero más que eso yo quiero invitarlos a pensar más allá. Y ese pensar más allá de ser críticos y decir, ¿funciona o no funciona? Entonces, para que haya funcionabilidad, yo sí te invito, Liliana, con todo cariño a que invites a las empresas independientemente estén o no estén dentro del marco normativo. Y si está dentro del marco normativo, lo puede hacer, dependiendo de la vinculación que tenga la persona, como te lo dije, ya sea a tu propio proceso o a través del plan de ayuda mutuo, que también es una buena oportunidad para ir vinculando otras empresas que apoyan mi actividad económica. David, muchísimas gracias por tu respuesta, muy amable. Con Buenas mucho gusto. No noches. sé si de pronto alguien. Buenas noches, Sí, en cuanto a lo Gerardo. que estaba explicando ahí en este momento, si miramos las empresas de seguridad que trabajan en conjuntos, que son contratistas permanentes, ¿aplicaría también lo mismo? ¿O ellos, por decir algo que son prácticamente los únicos empleados, sí se podría meter en la brigada de emergencias? Gracias. Aquí, con gusto, Gerardo. Aquí habría que entrar a diferenciar dos cosas primero. Si pertenecen directamente al conjunto, ¿cuántas personas tienen vinculado el conjunto como trabajadores? Porque aquí recordemos que si tiene menos de 10 trabajadores, la empresa no está obligada a tener una brigada de emergencia, sino un vigía. Aplica igual, ¿sí? Pero si la empresa, si digamos el conjunto es bastante grande y tiene a todas las personas vinculadas directamente al conjunto y supera las 10 personas, sí está condicionada por ley o se vuelve un objeto de ley para esa institución, en este caso para ese conjunto residencial y con todo lo que tiene que ver con propiedad horizontal, el tema relacionado con la brigada de emergencia. Si el guarda de seguridad o el vigilante está contratado directamente por el conjunto residencial, ¿sí? Pero si es una prestación de servicios que yo hago con una empresa de vigilancia, allí la responsabilidad ya es de la empresa de vigilancia y yo como empresa, o sea, como persona jurídica, ya como conjunto residencial, tengo que entrar a hacer el acuerdo con ese contratista para que cumpla también esos requisitos de ley. Ustedes van a recordar y van a ir viendo poco a poco que el tema legal y jurídico se vuelve aquí un talón de Aquiles para muchos profesionales de seguridad en el trabajo, porque si bien es cierto la carrera no es derecho, tiene mucho que ver con el derecho y un marco normativo bastante grande, muy dinámico, que hoy podemos decir blanco y mañana toca decir negro. Entonces, la invitación para Gerardo y para todos es ir investigando poco a poco y tratar de no hacer unas generalidades muy grandes porque a veces cometemos ese tipo de errores también, ¿cierto? Entonces, si el conjunto residencial se llama X y este conjunto residencial se llama Y, traten de no abordarlos a todos por igual, porque corremos un riesgo alto de cometer un error. Cada uno es independiente, cada uno es autónomo, cada uno maneja unas cosas diferentes. Entonces, espero haber respondido, Gerardo, tu inquietud con relación a esto. Digamos que la respuesta es depende del tipo de vinculación y la cantidad de trabajadores que tenga el conjunto residencial en este caso. Sí, muchas gracias.
No sé si de pronto alguien más tenga alguna pregunta, David, duda, comentario. ¿Sí? solamente sí quiero agradecerle por ese espacio, de verdad que muy agradable y muchas gracias por participar y pues a todos los que están aquí. Perfecto, Juanita, muchísimas gracias. Una feliz noche. Espero que si nos volvemos a encontrar sea en un espacio así de capacitación y entrenamiento y que no vaya a ser de pronto en una emergencia real. Una feliz noche, Dios los bendiga, se cuidan mucho y feliz Navidad de una vez y próspero año nuevo. Sí, David, David, feliz muchas Navidad. gracias. Muy amable por su participación. La conferencia estuvo muy agradable, un tema muy importante para nosotros. Muchísimas gracias. Director John James quiere dar el cierre. Bueno, señora, a todos, muchísimas gracias por la participación. También relacionado con lo que decía el profesor al inicio, vamos a hacer lo posible porque este espacio se fortalezca mucho más. De total razón cuando menciona que definitivamente tendría que ser la participación mucho más alta, eso es lo que hemos venido pues como criticando constructivamente desde hace algún tiempo. Y efectivamente para la propuesta para el próximo semestre es que la participación en estos espacios que con mucho esfuerzo el programa, el profesor Carlos Londoño vienen potenciando, pues sea obligatoria en todos los espacios académicos, que los espacios académicos involucren los temas que se tocan aquí en educación continuada para que haya una participación y una asistencia mucho más marcada desde el próximo semestre. Entonces eso lo vamos a tratar en el próximo consejo curricular seguramente, que va a ser ampliado. Y nada, profesor Carlos Londoño, muchísimas gracias al profesor David y a todos los participantes. Solamente me resta decirles que tengan una excelente noche y quedamos atentos a cualquier inquietud. Muchísimas gracias. Bueno, listo, estamos por terminar la sesión. Muchísimas gracias a los participantes. Que estén muy bien. Doña Una Luisa, feliz muchas noche para gracias, todos. Carlos. Feliz noche para todos, Carlos, muchas gracias. Muchas gracias, Mucho gusto, Carlos. Liliana. Que esté muy Buenas noches bien. para Chao. todos. Con mucho gusto, Andrea. No, Carlos me mandó eso muy tarde, pero bueno,